¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones, muchos saludos. Qué alegría estar nuevamente reunidos alrededor de la preciosa palabra, congregados por su espíritu, como un solo hombre, con un mismo corazón, contemplando su gloria y anhelando seguir siendo transformados a su imagen para alcanzar aquello por lo cual Jesús nos ha alcanzado. Familia preciosa, abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estamos a través de este maravilloso libro enfocado a judíos, pero siempre el Espíritu Santo con los gentiles, con las personas de las naciones, con los que no pertenecen, con los que no somos en mente, para que vengamos al conocimiento de Jesucristo. Estamos en el Sermón del Monte, fíjense nada más, esta enseñanza súper conocida, poco entendida y menos aún obedecida del Señor. Estamos en el verso 42, Mateo capítulo 5, verso 42. Voy a leer desde el verso 38 porque este es el contexto y esta es la última de las 6 antítesis o declaraciones contradictorias entre lo que los fariseos entendían en la ley de Moisés, lo que los fariseos enseñaban en sus tradiciones y lo que el autor de la palabra de Dios, Jesucristo mismo, la palabra viva, venía a explicar no solamente con palabras, sino en hecho y en verdad, porque Jesucristo no es un concepto, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces estamos en la sexta antítesis donde pone el Señor, por un lado, esta enseñanza falsa, tradicional y religiosa, y por otra parte, el sentido original de la palabra de Dios. Y nos encontramos que en la sexta, el Señor lanza una bomba increíble, y nos da 4 ilustraciones para entender esa bomba. Esa bomba es, no resistas al que es malo. Mateo capítulo 5, comenzando en el verso 38, nos vamos a centrar en el verso 42 en esta ocasión. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Verso 42. ¿Listos? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Señor precioso, ¿cómo pudiéramos entender este precioso texto, Señor, si tu Espíritu Santo no nos lo ilumina, Señor? Gracias por tu Espíritu Santo que nos recuerda tus palabras y nos anuncia todas las cosas que han de venir. Bajo la preciosa luz del Espíritu Santo, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos mirar las maravillas de tu ley y, contemplando, Señor, tu gloria en tu palabra, como un espejo, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu Espíritu, para cumplir aquella misión por la cual, Señor, tú nos alcanzaste. Llenar la tierra de tu conocimiento, haciendo discípulos. Oramos esto y más en tu nombre, y los semillosos decimos así sea. Amén y amén. Esta es la semana 3 de la miniserie, Los dilemas del cristiano, basada, decía yo, en estos 4 ilustraciones que Jesús usó para explicar su pequeño pero poderosísimo mandato: no resistan al que es malo. Un mandamiento ignorado por la mayoría de los cristianos por su claridad y contundencia con la que el Señor confronta nuestra naturaleza, que busca siempre venganza, que busca siempre la honra, que busca vindicación, satisfacción, autogratificación. Bueno, cristiana, por supuesto, pero al final del día es la obra de la carne en nosotros. Es por esta razón que justo esta sección es considerada, y lo hemos repetido ya algunas veces, pero es importante tenerlo en mente. Esta sección es considerada como la cima del Sermón del Monte, la parte más alta e imposible de escalar con nuestros instrumentos, con nuestra propia fuerza. Esta colección de enseñanzas de Jesús, el Sermón del Monte, decía yo, la más conocida, la menos entendida y la todavía menos obedecida. Bien, a pesar de que
Está lleno de imperativos el Sermón del Monte. Decíamos la semana pasada que no debemos pensar que el Sermón del Monte es solo un código de conducta o comportamiento que Jesús nos da a sus discípulos, ya que el Sermón del Monte, no trata de nosotros, trata de Jesús. Decíamos la semana pasada que el Sermón del Monte, pues, es una invitación a descubrir a Dios a través de la revelación de Jesucristo, consistente con cuántos pasajes en el Nuevo Testamento. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Juan 1:18, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿A través de quién? A través de la faz de la persona de su Hijo Jesucristo. Jesús le dice también a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Has podido ver al Padre en la faz de Jesucristo mientras hemos estado reflexionando juntos en este maravilloso Sermón del Monte? En nuestra dinámica, Janina decía que sí, que lo ha visto, perdonando a sus enemigos, algo imposible para los hombres, pero completamente posible para Dios. La invitación, pues, sigue abierta. Contémplale, conócele, sigue siendo transformado. Sé conformado poco a poco mientras anhelas, y digo conformado a la imagen del que nos creó. Mientras anhelamos juntos ser más como el Señor, recibiendo cada una de estos imperativos que más que mandatos, repito, son una invitación a la fe. Una invitación a la confianza del Hijo de Dios para que, conociendo su verdad, seamos, como dice Juan 8, verdaderamente libres para amarle, libres para obedecerle, libre para salar, porque somos la sal de la tierra, libres para alumbrar, porque somos la luz del mundo, con su justicia y con su amor. La invitación de hoy es contemplarle, sí, mientras reflexionamos el último dilema de nuestra serie. ¿Cuál es el último dilema de nuestra serie? Ya lo publiqué allí en redes, lo publicamos en redes, y es el dilema del dinero, así de sencillo, el dilema del dinero. El dinero, en primer lugar, como un instrumento de opresión. En segundo lugar, el dinero como un instrumento de autoglorificación. Y en tercer lugar, el dinero como un instrumento, familia, de bendición. Definitivamente es tanto lo que la Biblia enseña acerca de este tópico que no dejé que mi corazón se llenara de ansiedad al respecto, al tratar de traer todo lo que la Biblia enseña, sino estoy tan confiado y tan agradecido por nuestras células, porque en nuestras células aprendemos unos de otros. Vayamos reflexionando lo que la Biblia dice acerca del dinero. Y en nuestras células, vengamos y con un espíritu de humildad, compartamos lo que el Señor nos ha hablado a nosotros, que todos con un espíritu también humilde estaremos aprendiendo, recibiendo, siendo edificados unos de otros. Repito, la enseñanza no termina aquí. Aquí solamente ponemos el tópico, pero cerramos, digámoslo así, el círculo de la enseñanza o del proceso de enseñanza en las células. Bien. Número 1, el dinero como instrumento de opresión. Verso 42, lo repetimos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Qué importante es considerar el contexto cultural de un pasaje, ya que en situaciones como la que se nos presenta en este verso, podríamos pensar que pedir y tomar prestado son cosas totalmente diferentes. Sí, por supuesto. Hoy, en nuestros días, en nuestra cultura, lo es. Pero el pedir y el tomar prestado eran prácticas comunes en Israel o en el Israel del primer siglo. La ley de Moisés era muy clara en relación a la obligación que el pueblo de Israel tenía hacia las personas pobres en relación al dar y en relación al prestar. Por lo tanto, dentro del contexto de la enseñanza bíblica, estamos hablando de prácticas similares. ¿Okay? Deuteronomio 25, 7 al 11, permítanme leerlo para ustedes.
Cuando hay en medio de ti menesteroso, esto es indigente, una persona de la calle, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, híjole, qué fuerte, man. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a las personas indigentes como nuestros hermanos que portan la imagen de Dios? Bueno, pues la Biblia dice así: cuando veas algún indigente, pobre, menesteroso, alguno de tus hermanos, en alguna de tus aldeas, en la tierra que Jehová el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano con generosidad. Esto significa liberalmente. Y en efecto, le prestarás lo que necesite. ¿Te fijas? No está hablando de que, y es que como se le antojó una televisión, pues ahora de 80 pulgadas, ya la de 65 se quedó pequeña. No, estamos hablando de cosas diferentes. Aquí, prestar en el contexto de una persona pobre que quiere tomar de ti prestado o que te suplica que le ayudes. Ahora vamos a entender un poco más. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca esté el año séptimo, el de la remisión. ¿Qué sucedía en el año de la remisión? Que cualquier préstamo que no se hubiese pagado, de todas maneras, la cosa que se hubiese tomado en prenda, generalmente eran tierras, tenían que ser devueltas aún sin el pago de la deuda. Ese era el año 7 y también el año 50, el año de la liberación o el año del jubileo. Entonces dice aquí el texto: no digas, no, está cerca el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle, porque él, cuidado, podrá clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino, o no serás de mezquino corazón cuando le des. O sea, no le des chicles, no le des lo que te sobre, es lo que está diciendo acá. No serás mezquino o codo, decimos en México, cuando tú le des, porque por ello te bendecirá el Señor, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque, y eso lo dijo Jesús, ¿lo recuerdan? Porque no faltarán menesterosos. Los pobres los tendrán siempre con ustedes. ¿Lo recuerdan al Señor en esta conversación con sus discípulos? Aquí está el verso. Porque no faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al indigente de tu tierra. Bueno, ya podríamos orar, ¿no? Dios mío, qué texto. Podríamos orar ya. Desde siempre los bienes raíces han sido un negocio muy lucrativo. Y en el caso de la tierra de Israel, este negocio se complicaba un poco, ya que la tierra había sido, ¿qué? Recibida como una herencia. Nadie había exhibido o pagado alguna cantidad de dinero. Por lo tanto, esta tierra era recibida de las manos mismas de Dios y transmitida de la misma manera a la familia, quien había recibido de parte de Dios la herencia según las 12 tribus de Israel. ¿Lo recuerdan? Aquellos que estamos en nuestra lectura devocional a través de la Biblia. Bien, pues la tierra de Israel no estaba en venta. Escuchemos lo que dice el libro de Levítico al respecto en el capítulo 25, versos 23, 24 y 34. Dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor. Pues ustedes, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgarán rescate a la tierra. En otras palabras, nadie va a poder apoderarse de ninguna tierra, porque la tierra Dios la ha heredado. Mejor dicho, ha sido la herencia que han heredado las diferentes tribus. Entonces, nadie va a poder tomar la tierra, poseer la tierra en ese sentido, ¿no? Verso 34, mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, es perpetua posesión de cada tribu. Bien. La única manera en que la tierra podría adquirirse
en este negociazo de los bienes raíces, era cuando los campesinos pobres y endeudados para comprar semilla, para regar sus tierras, no podían pagar sus préstamos a sus acreedores. Ellos, o mejor dicho, es allí, cuando ellos no podían pagar a sus acreedores, es allí cuando la avaricia y la opresión encontraban ocasión para despojar a estas personas de sus propiedades, enviándolos a la calle para vivir de la caridad de la gente, perdiendo su dignidad, su identidad, su esperanza. El historiador Josefo, quien trabajaba para y judío, quien trabajaba para el Imperio Romano, escribió y nos dice que las revueltas en contra del Imperio Romano eran, muchas de ellas, para apoderarse de los registros en Jerusalén o de los certificados de deuda y para quemarlos y así evitar perder sus patrimonios y su sustento. El rico se convertía en más rico mientras conquistaba una, otra y otra de las propiedades de estos pobres deudores insolventes para pagar. No puede llamarse, familia, riqueza aquella que se incrementa a costa de la necesidad. Esa es pudrición. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago a los ricos opresores? Cómo sus riquezas se convertirán en moho. ¿Recuerdan? La pobreza y la opresión de las personas que portan, decía yo, la imagen de Dios. Bien escribió Salomón cuando dice que la prosperidad supuesta de los que no honran a Dios los echa a perder. Otra vez, la prosperidad de los impíos los echa a perder. ¿Cuántos recuerdan al rey Acab? Es famoso, pero creo que el rey Acab debe mucho de su fama a su esposa. ¿Quién recuerda el nombre de su esposa? Exacto, Jezabel, cuyo nombre, mejor dicho, se ha convertido en un proverbio de impiedad. Este rey Acab, después de escuchar su sentencia de muerte por boca de uno de los profetas de Dios, debido a su desobediencia y alianza con el rey de Siria, Ben-Hadad, se fue a su casa, triste y enojado. Pregunta, familia, ¿qué es lo que hace un hombre sin temor de Dios, poderoso, que encuentra las riquezas, su identidad, cuando está triste y enojado? Ahora me contestan que, por cierto, esto de encontrar nuestra identidad en las riquezas es terrible. No permitas que tu cuenta de banco jamás te defina y te diga quién eres. Tu sueldo, tu casa, tus amigos, dime con quién andas y te diré quién eres. Tu identidad y la mía se encuentran, familia, como hijos e hijas del Dios Altísimo, quien pagó el mayor de los rescates para hacernos parte de su familia, para hacernos sus hijos. Pagó la vida de su Hijo unigénito. Y en Él está nuestra identidad, en Él está nuestra riqueza, en Él está nuestra esperanza y nuestra gloria. Él es quien levanta nuestra cabeza y le da razón a nuestra existencia. Bueno, les decía que un hombre como Acab, cuando está enojado y cuando está triste, lo que quiere es más bienes, más propiedades. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pues Pablo dice, nada trajiste a este mundo y sin duda nada te podrás llevar. Así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Sí, pero era una persona impía. Como escribía el rey Salomón, los ojos del ser humano jamás estarán satisfechos. Acá, pues, estando triste y enojado, habiendo escuchado su sentencia de muerte, buscó una viña cerca de su palacio con la cual saciarse, hermosa, llena de buenos frutos, y encontró, fíjense, un hombre llamado Nabot, a quien le ofreció mucho dinero por su viña. Y al no poder conseguirla por las razones que leímos en Levítico 25, puesto que era una herencia de su padre, se regresó a su palacio doblemente deprimido y doblemente enojado, porque toda la felicidad que este hombre conocía, esa satisfacción temporal que los bienes de este mundo te pueden dar, pero cuando el efecto de la dopamina
materialística. Dios mío, nueva hormona. La dopamina se va, el corazón vuelve a estar como insatisfecho. Su mujer Jezabel le dijo a su víbora, perdón, a su marido: ¿por qué estás deprimido y triste? Nabot no te quiso vender su viña. No te preocupes, esa viña será tuya. Y efectivamente, después de difamar a Nabot, juzgar a Nabot, condenar a Nabot y matarle, le despoja injustamente de su viña para dársela como un regalo a su insaciable e insatisfecho esposo Acab. Ante tal atropello le fue enviado a Acab un mensajero. ¿Saben quién era el mensajero? Elías Tisbita, nada más ni nada menos. ¿Quién le dice? Acab, así ha dicho el Señor: ¿no mataste y también has despojado? En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu misma sangre. Acab, fíjense lo irónico del tema. Acab murió atravesado por una flecha por los sirios a quien él consideraba a sus amigos. Irónicamente, la avaricia, a quien también consideraba a su amiga, terminó arrebatándole la vida. Por esa razón escribe el apóstol Pablo que una raíz que está presente en todos los males es el amor al dinero. Por supuesto, dice Salomón, que las riquezas, la honra y la vida están en las manos de Dios, pero estas se usan y también se disfrutan cuando se usan bajo el temor de Dios y cuando no estás legalmente ligado emocionalmente a ellas, considerándote dueño, sino simplemente administrador de lo que le pertenece a Dios. Bien. Reflexión número 2, el dinero como un instrumento de autoglorificación. Otra vez, el verso 42 dice: al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, en un contexto, recordamos, de necesidad verdadera, no se los rehuses. Verso 42. En esta cuarta ilustración con la que Jesús explica, decía yo, el difícil mandato: no resistes al que es malo, presenta al benefactor como aquel que se convierte en el patrón del hombre a quien da, ¿sí? El benefactor se convierte en el patrón del hombre débil a quien él le da. Y por otra parte, el receptor queda en una situación en la que se siente o siente la necesidad de ser recíproco de alguna manera, y se apodera del receptor un sentido de deuda, un sentido de servilismo, poniendo sus ojos en el hombre. Pregunta, familia, ¿listos? ¿Te ha tocado alguna vez jugar el rol de aquel que da y sentirte el patrón? Con derechos sobre la otra persona, o como el patrón a quien se le debe honra, se le debe respeto, se le debe gratitud, etc. Segunda pregunta: ¿te ha tocado también jugar el papel de aquel que está en una condición de necesidad crítica, vulnerable, real, que solamente siente vergüenza y un sentido de deuda hacia aquel que le tiende una mano? Ambas situaciones son terribles. ¿Cuál se te hace más terrible de las dos? Platicaremos en células. Me encantaría escuchar tu perspectiva, tu opinión. Permítanme platicarles, ya que en estos dilemas del cristiano he estado compartiendo algunas de mis historias, porque son dilemas que yo he vivido. A principios de 1990, el siglo pasado, ya sé, no me lo tienen que repetir. A principios de 1990, Gavita hermosísima y el pequeño Israel, de tan solo un añito, y yo vivimos una muy importante y nada fácil transición económica. El servir a Dios de tiempo completo, el vivir para su gloria, el depender completamente de Él se había apoderado de mi corazón desde el momento que rendí mi vida a Jesucristo a los 21 años de edad. Con lágrimas al Señor diariamente yo le pedía el privilegio de poder vivir para Él y para su gloria, desde que le conocí. La hora de la verdad había llegado cuando yo cumplí 26 años y éramos 3 de familia.
Y no solamente eso, sino 26 años, 3 de familia y estando en la cúspide, fíjense, de una carrera, mi carrera musical, que era muy prometedora. Y en ese momento Gavita y yo tomamos en oración una difícil decisión de vivir para Jesucristo. ¿Qué significaba vivir para Jesucristo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabíamos del todo, pero parte del plan de Dios era que aprendiéramos a recibir, estar de uno de esos dos lados de la ecuación que les platicaba en mis preguntas. Después de ser una persona productiva, desde bien jovencito, solvente, trabajadora, por el ejemplo de mi mami, por supuesto, ahora me tocaba estar del lado del que no generaba los recursos económicos, sino del lado del que debía de aprender a recibirlos. Empezamos a trabajar duro, claro, pero ahora no por dinero, sino por un galardón eterno. Y eso nos puso en una situación muy vulnerable, no solo económicamente. No fue, familia, nada fácil para mí dejar de sentirme poderoso por tener la capacidad de dar a otros para convertirme después en el objeto de la generosidad de otros. Eso me hacía sentir débil. Eso me hacía sentir dependiente. Eso hería mi orgullo y mi honor. Pero creo que lo más difícil de todo esto, para mí, fue el aprender a depender de Dios y reconocer que no solo nuestro sostenimiento, sino nuestra vida misma dependía del soplo y de la gracia divina minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. Creo que eso fue lo más difícil. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El dinero como un instrumento de bendición. Leo otra vez el verso 42. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Algunos críticos se preguntan cómo el contexto de la no violencia que Jesús está prescribiendo a sus discípulos encaja aquí. O mejor dicho, cómo estos versos encajan en este mandato a la no resistencia o no violencia. Porque acá pone al discípulo no como el débil o no como el oprimido, sino como el poderoso que tiene los recursos para dar. La invitación de Jesús a nosotros, sus discípulos, es a buscar siempre la manera de que las víctimas de la opresión económica y laboral no pierdan su dignidad. O sea, el llamado acá de Jesús es sí, no resistir al mal, no perpetuar el mal, sino hacer algo para que estos ciclos de codependencia y de opresión se rompan. En nuestra deuda de amor hacia los menos favorecidos debemos, en primer lugar, hacer todo lo posible de que recuperen su dignidad, de personas que portan, decía yo, la imagen de Dios. Personas valiosas no por lo que tienen, sino por lo que son ante los ojos de Dios, candidatos a su gracia, a su favor, a su misericordia. Y en el ejercicio de la misión cristiana debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para romper estos ciclos de codependencia hacia el hombre, donde por su necesidad el pobre está dispuesto a todo solo por su sentido de supervivencia. No podemos perpetuar la indigencia, mis preciosos hermanos. ¿Cómo podemos romper estos ciclos de codependencia humana? ¿Cómo podemos sacar a las prostitutas de las calles? Hay semillosos que lo están haciendo aquí en Tijuana. ¿Cómo sacar a los pobres de la indigencia? ¿Cómo ayudar a una persona discapacitada a recuperar su dignidad, a recuperar la esperanza, la autosuficiencia, que honre a Dios, dignifique a sus familias y que se sume también a ayudar a aquellos que padecen necesidad? El trabajo, la respuesta es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo honrado. Cualquiera que este sea, honra a Dios, quien nos creó y dignificó a quien lo ejerce. Las limosnas, familia, solo hacen a la persona más dependiente del hombre. Y el hombre
más orgullosos de nuestras riquezas y de nuestro supuesto altruismo con el que donamos. Claro, con el que donamos ocasionalmente, cada que pasamos por aquella calle o eventualmente, cada que hay un festival, cada que hay una cruzada, cada que hay un alcance. Pero los discípulos en este mandamiento, en esta cuarta ilustración de esta sexta antítesis, el Señor a los discípulos nos llama a romper los ciclos de injusticia, generando fuentes de trabajo y estando presentes en la vida de los necesitados. O sea, no aparecernos en la vida de ellos ocasionalmente, sino estar presentes. ¿No han escuchado lo que dice la Biblia? Que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. En ese sentido, quisiera leer lo que Pablo habló a sus amados hermanos en Éfeso, a quienes estaba seguro que no volvería a ver. Permítanme leérselos. Hechos 20, versos 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice Pablo, estas manos trabajando le han servido. Y en todo, dice Pablo, les he enseñado que trabajando se debe, no se puede, se debe ayudar a los menesterosos, a los pobres y a los necesitados. Y recordar las palabras que los evangelios no registran, pero que el Espíritu Santo inspiró en la boca de Pablo. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más feliz es el que da que el que recibe. ¿Recuerdan el ejemplo de José? Bueno, vaya administrador José. Están las enseñanzas en nuestro app de Génesis, capítulo por capítulo, verso por verso. Cuando estudiamos a José, me llamó muchísimo la atención cuando Faraón le pone literalmente como el señor de la tierra de Egipto, y por mano de José preserva la vida no solamente del imperio egipcio, sino de Israel y del mundo entero, porque después de estos 7 años de bonanza, donde él ahorró, trabajó duro y ahorró, vinieron estos 7 años de tremenda escasez y sequía, y es ahí donde se reencontró, recuerdan, con sus hermanos y su padre, cuando fueron a Egipto en busca de pan, ese pan que sabiamente José había guardado. Pero es interesante cómo trata con los indigentes y con los pobres, que dan sus tierras porque ya no tienen que comer, que dan su ganado porque no tienen que comer, porque dan todo lo que tienen porque no tienen que comer, y cuando se quedan literalmente sin nada, ¿sabes lo que hace él? Les da semillas para que siembren. Eso se me hace increíble. O sea, no les hace dependientes de él, porque esto sería ser anticristo. Anticristo significa en lugar de Cristo. Cualquier persona que se ponga con su supuesta generosidad en lugar del Señor está mal, estamos mal. No somos llamados a perpetuar el ciclo de la indigencia, sino a enseñar a las personas a depender, a confiar en Dios, en acompañarles y a poner semilla en sus manos para que trabajando duro, tengan todo lo suficiente, dice Efesios, así como para compartir con los que padecen necesidad. Enseñémosles también a las personas, no solamente a trabajar, sino a ser generosos, porque ese es el verdadero principio de la prosperidad del alma, del corazón, y con esto, como dice el apóstol Juan, todas las cosas. Oramos, familia. Señor hermoso, qué linda es tu palabra. Gracias porque en esta cima del Sermón del Monte ya no estamos tan mareados pensando que esto se trata de nosotros, o que estos difíciles y confrontadores mandatos nos retratan a nosotros. No. Señor, esto se trata de ti y son un reflejo de tu gracia, de tu misericordia y del amor con el que nos has amado, y así como nos has tratado a nosotros, Señor, y nos has devuelto, Señor, la identidad de hijos tuyos, y en ese sentido la dignidad, y en ese sentido es que hemos cobrado valor, el valor que tenemos ante tus ojos. Señor, ayúdanos ahora a ser instrumentos de transformación y de cambio en
en nuestras sociedades. Ayúdanos a no pasar de largo, Señor, sin escuchar tu mandato. Al que te pida, dale, pero no ocasionalmente. Pregunta a la persona dónde vive, si sus hijos estudian, cuál es su negocio, escucha su historia, súmate a lo que Dios quiere hacer. Y al que quiera tomar de nosotros prestado, no se los niegues. Dice tu palabra, Señor. Cuánta injusticia, Señor. Ha habido, hay y seguirá existiendo, Señor, pero nosotros somos la sal, pero nosotros somos la luz. Señor, no podemos ser religiosos en cuatro paredes. Si es que nos permites en las Californias regresar a nuestras reuniones de fin de semana los domingos en algún lugar específico que tú tengas ya preparado de antemano, Señor, te pedimos que no nos encerremos, sino que vayamos solamente a celebrarte, a equiparte, a compartir el Evangelio y a prepararnos para la misión que existe de lunes, Señor, a lunes. Donde quiera que haya un cristiano, está la presencia de Dios y un factor de transformación y cambio en este mundo, Señor, que no creaste en vano, que creaste para tu gloria, Señor. Y que cuando vengas, cuando te manifiestes, muy pronto será lleno de tu conocimiento, Señor. Queremos estar listos y preparados para ese momento. Gracias porque empieces a hablarnos de este tema. Y este tema, como las buenas obras musicales, irá, Señor, en creciendo, hasta decirnos que ese mendigo y ese pobre eras tú. Me viste hambriento, me viste sediento y me tendiste la mano. Ayúdanos a verte, Señor, en las manos de las personas más necesitadas, Dios hermoso, pero otra vez, no ser personas que ocasionalmente ayudan, sino que se suman. Y Padre, quizás pudiéramos no cambiar toda el agua del mar de salada a dulce, pero con una sola gota que pudiésemos cambiar, para ti es importante, porque cada gota, cada persona porta tu imagen. Te damos gracias por este tiempo de reflexión. Ayúdanos. Anhelamos ser como tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, familia.